Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que bien, que hayan tenido una linda semana, que se hayan dado cuenta de cómo se comunican, en qué niveles de comunicación están, de todas las charlas que hemos tenido, de qué cosas se están dando cuenta, que es lo importante, el darse cuenta. ¿Se acuerdan que les hablé del ion vital, que es una forma que nosotros tenemos de defendernos cuando somos chicos y adoptamos ciertas actitudes? Pues hoy les voy a hablar de lo que es el ego. Y recuerden que el ego siempre está formado por las creencias, por todo lo que nos enseñaron desde chicos. Y yo le llamo al ego el juez verdugo, porque es un juez que constantemente nos está diciendo qué está bien y qué está mal. Es esa vocecita que traemos ahí como Pepe Grillo que nos está diciendo, no, 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 estás haciendo mal, o estás siendo muy egoísta, o esto lo estás haciendo bien. O cuando queremos cambiar y queremos hacer algo diferente, a veces sale ese ego, sale ese juez verdugo y dice, no, 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 María Elena, tú no puedes cambiar porque tú a mí me enseñaste y me dijiste y me programaste para recordarte que tienes que ser de tal o cual forma, luego no puedes cambiar. Entonces es un personaje al cual vamos a tener que estar combatiendo todos los días y cada momento, porque es nuestro mayor juez verdugo. Así es que vamos con el parámetro y pongan mucha atención porque les voy a decir cómo se forma ese famoso juez verdugo o ego. Bueno, pues aquí está el parámetro y vemos que dice cómo se forma el ego. Y como les digo, el ego, o como yo lo llamo, el juez verdugo, es la forma en que nosotros diseñamos a ese juez verdugo o a ese ego a base de nuestras creencias y de cómo aprendimos que el mundo debe ser y las adaptamos, obviamente para sentirnos amados y seguros. Por lo tanto, el ego se vuelve una estructura de protección. Por ejemplo, debo ser buena para que me amen, o a lo mejor escuché los hombres no lloran, o a lo mejor si no controlo es que me abandonan, o a lo mejor les han dicho que tienen que compartir todo lo que es de su vida porque así es la familia y así tenemos que ser. Y entonces muchas veces estamos compartiendo a una costa de nuestros intereses, pero tenemos la creencia de que nuestra obligación es siempre compartir con los demás. El ego también se forma por necesidades insatisfechas que tenemos desde la infancia. Así es que, como verán, es un personaje que tiene muchísimo poder porque es en realidad el que nos controla, esa vocecita que nos controla constantemente. Y cuando se forma el ego, lo que hacemos es que interrumpimos nuestro desarrollo personal, porque cuando queremos cambiar, este juez verdugo, este ego, nos dice que no podemos cambiar, que así tienen que ser las cosas. Se forma también por las necesidades infantiles insatisfechas que tuvimos. O a lo mejor
vivimos en un amor condicionado. Si te portas bien, te quiero. Si te comes esto, vas a ser más bonita. Si no estudias, no vas a ser nadie. O sea, es siempre un amor incondicionado. Yo te doy amor a partir de que tú me tengas que dar algo a cambio. Por eso es que tenemos tan mal entendido lo que es el amor. Yo, en lo personal, y esta es una idea muy personal mía, yo digo que el amor incondicional no existe, porque siempre hay una condición para amarte, o por lo menos eso fue lo que aprendimos desde chicos. Y también se forma en ambientes donde no se nos permitió sentir o expresar. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado de te callas, dejas de llorar porque además los hombres no lloran? O ya no me estés lloriqueando porque si no te voy a dar una nalgada para que sepas realmente lo que es dolor y entonces sí puedas llorar. O sea, no se nos permitió sentir ni expresar lo que estábamos sintiendo en ese momento. ¿Y qué hicimos de niños? Que estábamos muy atentos a ver qué teníamos que hacer para que papá o mamá o abuelo o abuela o tíos o hermanos me quisieran. Y entonces aprendí a vivir mi vida a través de los demás, no por mí mismo. Entonces, en ese ambiente donde no se permite ni sentir ni expresar, también se forma el ego. Y desde luego, y más importante, con las creencias. Las creencias son nefastas, son tremendas porque no todas son negativas. Acuérdense que todo en la vida tiene su opuesto. Luego entonces hay muchas creencias que son positivas, que nos ayudan, pero la mayoría realmente lo único que hacen es que nos bloquean. ¿Y cómo se expresa este ego? Pues tiene muchísimas formas de expresión. Por ejemplo, yo soy así y no cambio porque así soy. Y ese es mi guión vital, ahí me quedo y simple y sencillamente así soy yo y no cambio. No hay flexibilidad en mi vida, todo tiene que ser rígido, pero tampoco hay un aprendizaje, porque como yo soy así, pues no aprendo nada nuevo. ¿Para qué si yo soy así? Lo demás que me enseñe, pues no lo aprendo porque no va conmigo, yo soy así. Interrumpe nuestro ajuste creativo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las necesidades básicas, perdón, es que ando un poco con tos. Cuando hablamos de las necesidades básicas, aprendimos que la creatividad es una necesidad importantísima. Y aquí lo que hacemos con el ego es que interrumpimos precisamente ese ajuste creativo. Se expresa en que constantemente se está reaccionando en lugar de responder. Se reacciona con violencia, con palabras, con gestos, con cosas, en lugar de responder sencillamente
lo que están diciendo o lo que están preguntando o de lo que se está hablando. Siempre hay una reacción. Y muchas veces no escuchamos al otro porque ya estamos imaginando lo que tenemos que responder. Entonces, realmente siempre vivimos reaccionando y no respondiendo. El ego se proyecta constantemente. Siempre dice, el otro es, yo no soy así. El otro sí, pero yo no. No he hablado de la proyección y eso más adelante lo voy a hablar porque es un tema que va a ser bastante difícil que la gente lo acepte, pero es muy importante. Entonces, seguimos. Vive siempre con mandatos. Debo hacer, debo decir, tengo que. Y obviamente tú también tienes que y debes de. Evita tener un contacto real. Siempre de alguna forma está cubriéndose o defendiéndose. Generalmente vive en angustia. Casi todo le angustia. ¿Por qué? Porque la vida no funciona como él quiere o ella quiere. Simple y sencillamente es una angustia constante. No se sitúa en el presente y que las cosas son como son. Entonces vive angustiado. Confunde lo que es el control con seguridad. Y entonces para sentirse seguro, estoy controlando absolutamente todo. Cuando el ego es tan grande, no sabe dónde termina él y dónde comienza el otro. No sabe de límites. Siempre hay una ira desproporcionada. Como les decía, constantemente está reaccionando. Hay una ira desproporcionada. Todo, absolutamente todo, le molesta. Y ya dijimos que una persona irritable es una persona que la vida no funciona como él quiere. Y entonces siempre está en una reacción constante de ira. Y por supuesto que no tolera la frustración. Y eso tiene que ver con que desde pequeños no nos enseñaron a frustrarnos. Siempre nos dieron todo lo que nosotros queríamos de una o de otra forma y no nos enseñaron a frustrarnos sanamente, de que hay veces que se pueden tener las cosas o hacer o decir y que hay veces que no. Y parte del problema que existe ahorita en los adolescentes es que no les han enseñado a cómo frustrarse. Obviamente con los niños tampoco lo hacen, porque es darles todo lo que quieren y cumplirles todos sus caprichos, y ahora resulta que los niños son los que mandan a los padres, son los que tienen la autoridad, y los adolescentes también. Y los padres han dejado de tener autoridad porque se las han cedido totalmente a los niños, y es que no los han enseñado a frustrarse sanamente. Entonces, el que tiene el ego enorme
o el ego en sí, cualquiera puede ser chiquito o grande, como sea, pues no tolera la frustración. Además, siempre está en una competencia constante, siempre se está comparando con los demás. Es muy manipulador. Y aquí una cosa muy importante es que confunde amor con dependencia. Y ya más adelante hablaremos de lo que realmente es el amor y se van a llevar una sorpresa muy grande porque la gente piensa que ama, pero no es así. Tienen un concepto equivocado real de lo que es el amor y muchas veces en nombre del amor cometemos muchos errores, muchas injusticias en nombre del amor. El ego siempre va a necesitar una aprobación constante de fuera. Siempre va a necesitar que lo estén adulando, que le estén diciendo todo lo bueno que hace, lo bien que hace, en fin, siempre está necesitando la aprobación. Su valor, obviamente, depende solamente de la mirada ajena. Y con esto lo que sucede es que se vuelve muy complaciente. A todo mundo tiene que complacer precisamente para hacerse visible, para que de alguna forma cree él que tiene la aprobación de los demás. Es bastante dominante. El ego es un personaje muy fuerte en nosotros porque siempre estamos en un querer dominar. Y obviamente el ego siempre dice, es que me hicieron enojar, por tu culpa soy así, yo soy así porque de niño me hicieron. O a veces dice, si no fueras así, yo no sería como soy. Y eso se llama deflexión, poner la responsabilidad afuera, no hacerse responsables de que yo me enojo con lo que tú haces, sino tú tienes la culpa de que yo me enoje y de que sea así. Hay una gran soberbia. Se sienten superiores y hay una gran necesidad siempre de tener la razón. Porque obvio, si yo tengo la razón, todos los demás están equivocados. Y obviamente, ¿qué decimos del victimismo? Se vuelve un gran víctima porque, claro, todos los demás le hacen y todos los demás tienen la culpa de que así es él y llega a su frase, pues es que yo soy así, porque así me hicieron. ¿Y qué consecuencias trae todo esto de ese ego tan enorme que no reconocemos? Pues tenemos relaciones conflictivas, a veces tenemos una soledad emocional, que podemos estar rodeados de mucha gente y sin embargo sentir soledad. Hay angustia, hay un gran vacío y hay una desconexión corporal. No sabemos realmente lo que sentimos. Y algo muy importante, tiene una gran dificultad para amar sin poseer o manipular.
Y eso nos lleva también a tener una repetición constante de patrones que aprendimos en nuestra infancia. Y por eso es más fácil decir, yo soy así. Y ahí, en ese espacio, nos quedamos. Pero déjenme decirles que también hay un ego sano, pero ese lo vamos a dejar para la semana que entra y en este momento nos vamos a nuestra práctica. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra práctica. Ya saben, igual que siempre, tomen una respiración profunda, cierren lentamente sus ojos. Tomen otra respiración profunda y exhalen. Y ahora pongan atención a las preguntas y recuerden que no tienen testigos, pueden responderse con toda sinceridad, con toda confianza. Esto es solamente para ustedes. Pregúntate o ve o recuerda qué reacciones tienes ante diferentes situaciones. ¿Cómo reaccionas? Cuando una persona se equivoca, ¿tú siempre lo estás justificando? ¿Qué sucede cuando estás en una conversación? ¿Interrumpes constantemente? ¿O siempre estás debatiendo lo que está diciendo la otra persona? ¿O a lo mejor siempre estás dando sermones de lo que debe ser, o de lo que debe hacer o decir? ¿En qué momentos de tu vida o en qué actitudes o en qué circunstancias de tu vida a veces actúas como prepotente, que te sientes mejor que todos los demás con prepotencia? ¿Necesitas tener siempre la razón? ¿Para qué? ¿Con qué objeto? ¿Para qué siempre necesitas tener la razón? ¿Te justificas constantemente? ¿Mientes? ¿Te haces la víctima? ¿Siempre tienes culpables de todo lo que te pasa? Y recuerda que todo esto no es para que te castigues, ni para que te fustigues,
ni para que te lastimes, ni para que te sientas poca cosa o nada. No, todo esto es solamente para que te des cuenta cómo estás actuando. Recuerda que nada es bueno y nada es malo, solamente es como es. Pero si yo me doy cuenta que ando por la vida de prepotente, pues entonces ahí es donde yo puedo generar realmente un cambio. O a lo mejor me doy cuenta de para qué siempre quiero tener la razón. Y como te digo, todo esto no es para que te castigues ni te sientas que eres lo peor del mundo, no. Simple y sencillamente es para que te conozcas, para que tú puedas aprender a elegir cómo quieres ser. Recuerda, si viste el programa de los opuestos, es cuestión de integrar esas dos partes que tenemos y a partir de ahí elegir qué parte uso, pero con responsabilidad, aceptando las consecuencias de mis actos. Así es que te dejo con esta reflexión. Espero que haya sido provechosa y nos vemos la semana que entra para ver cómo es nuestro ego sano.